Vamos a leer todos esta porción de la palabra. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Leamos todos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos al Señor para pedir su gracia y bendición por la enseñanza de la palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, incluso con nuestros hermanos que están pasando por un momento de prueba, por los cuales te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndolos, ayudándolos, ministrando consuelo, esperanza, seguridad en la roca inconmovible de los siglos. Pero también gracias porque nos concedes venir a tu casa para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Yo ruego que al momento de escudriñar tu palabra, sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, a nuestro corazón. Seas hablando a cada alma oprimida, triste, cargada. Que seas tú brindándole la esperanza y el consuelo a través de la palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Yo ruego y suplico tu ayuda, tu gracia y tu misericordia al momento de enseñar tu palabra. Yo declaro mi dependencia, Jesús, total y absoluta de ti, para que la palabra edifique y bendiga este pueblo. Padre, por Jesús, te lo pido dándote gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El tema para hoy, reitero, el suicidio, segunda parte. Voy a hacer un recorderis de lo que vimos el domingo anterior. Definimos el suicidio, ¿verdad? Dijimos que el suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida cuando la persona se encuentra en un estado de desesperación extrema, emocionalmente, psicológicamente y de hecho espiritualmente. Pero decíamos también que es importante recordar lo que piensa Dios en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte, es decir, en cuanto a su vida y en cuanto a su muerte. Y leíamos el texto de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, donde el Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene lo que Dios piensa respecto a la vida y a la muerte. Dice: escoge pues la vida. Es decir, nunca piense ni tome la decisión de quitársela. Lo que Dios dice es: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y de hecho decíamos también que ese principio nos enseña que Dios no quiere la muerte de nadie. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Aunque la palabra muerte no solamente se refiere aquí al aspecto físico, sino sobre todo al aspecto eterno. Decíamos también que las cifras de suicidio se han incrementado de manera alarmante en Colombia, siendo lo más preocupante el hecho de que se presenten más en niños y en jóvenes. Lamentable. Y mencionábamos que surge una pregunta: ¿por qué un adolescente o un joven con toda una vida por delante piensa en quitarse la vida? Decíamos que las razones son muchas y variadas. Entre ellas mencionamos una muy conocida hoy: las redes sociales. Se ha podido comprobar que las redes sociales están afectando la salud mental de las nuevas generaciones. Un estudio reciente concluyó que el tiempo que los adolescentes y los jóvenes pasan frente a una pantalla está estrechamente relacionada con el aumento de la depresión y el desarrollo de conductas suicidas. Las redes sociales aumentan la probabilidad de suicidio de varias maneras, porque fomenta la soledad, el matoneo, que se conoce hoy en día, un término precisamente en relación con las redes sociales, y la presión por aparentar son algunas formas de aumentar conductas suicidas. Estoy recordando lo de la lección anterior. La segunda razón para que los muchachos se estén matando hoy, se estén quitando la vida, son los problemas familiares. Ahorita voy a ampliar un poco sobre eso. Tercero, la falta de un buen ejemplo. Y cuarto, la falta de reglas claras en casa son algunos de los factores que han disparado los casos de suicidio en nuestro país, sobre todo en
adolescentes, niños y hasta en jóvenes. Y hacíamos algunas preguntas a las personas que han pensado en algún momento eso o que lo pueden estar pensando en este momento. ¿Le parece imposible la vida? ¿Ha estado batallando con la idea, con el pensamiento de suicidarse? ¿Ha comenzado a creer esa mentira? Y la mentira es que quitarse la vida es mejor que vivir la vida que Dios le ha dado. Pero también hay otra mentira, que con quitarse la vida se solucionan los problemas. Ya vimos que no, que al contrario. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Al contrario, lo que usted cree que es una solución termina siendo lo peor para la eternidad, para su vida, porque despertará en el infierno. Por eso es que nosotros creemos que detrás de los pensamientos suicidas está un aspecto espiritual demoníaco, satánico. Satanás lanzando los pensamientos de suicidio porque tiene esa capacidad. ¿Cómo? No lo sabemos exactamente, pero en el mundo espiritual se sabe que es así. Y el interés es precisamente que las almas se vayan para el infierno. Recuerde que la Biblia dice que el destino final para el diablo y sus ángeles es el lago de fuego, que fue hecho, dice la Biblia, para el diablo y sus demonios. Pero él no quiere ir solo. Él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas posibles. Esto no es un cuento, una realidad. Esto no es mitología. Esto es lo que enseña la Biblia, la palabra del Señor. Por eso creemos que detrás de los pensamientos suicidas hay también, indudablemente, de una manera grande, influencia de demonios, de Satanás, para que la persona se quite la vida. Y una de las cosas que le dice es: eso va a solucionar su problema de tristeza, de depresión, de enfermedad, de separación, de divorcio, de soledad, de angustia, de crisis económicas. ¿Cuánta gente se quita la vida por la plata que debe? ¿Ve? Y el diablo le dice: hermano, esa es la solución. Mire que usted tiene por ahí un segurito, entonces eso le queda a su familia. Quítese la vida, que soluciona todo. ¿Soluciona? Ay, hermano, lo que se le viene es terrible. Entonces, por eso decíamos, si usted está creyendo esa mentira, le pregunté: ¿piensa usted que es mejor el infierno que esta vida? La Biblia considera que el suicidio es igual a un asesinato, y eso es lo que es. Suicidarse es asesinarse a uno mismo, y eso conduce al infierno. Por eso quien decide cuándo y cómo va a morir una persona es Dios. Y lo vimos en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, el que decide quién muere y quién no muere y de la manera que muere es el Señor Jesucristo. Por eso quitarse la vida es un pecado. Amén. Si una persona se suicida, lo que está haciendo es acelerar su viaje al infierno. Por eso el suicidio es un grave pecado contra Dios, porque el quinto mandamiento dice: no matarás. De acuerdo con la Biblia, decíamos también, el suicidio es asesinato, y de hecho siempre está mal. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice de manera clara: si alguno destruyera el templo de Dios, es decir, si alguno atenta contra su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Luego vimos algunas señales o indicativos de tendencias suicidas, y vimos cuáles eran. Por ejemplo, cuando una persona ha intentado antes quitarse la vida, es probable que ese pensamiento vuelva a regresar otra vez, porque lo concibe como una solución. Aunque ya vimos, insisto, en este tema, porque en esto quiero ser muy claro con los que Satanás ha estado tentando o está tentando o lo está metiendo el pensamiento que se quite la vida, que esa es la solución. ¿Ve? Quiero recordarle que cuando despierte, su despertar va a ser terrible, porque será en el infierno. Entonces, primer indicativo, intentos anteriores de quitarse la vida. Segundo indicativo, amenazas de suicidarse. Tómelas en serio, hermano. Tómelas en serio. Si usted tiene algún familiar que ha amenazado, tómelas en serio. Hablar de la muerte, cuando una persona continuamente está hablando de la muerte, sobre todo los padres pueden descubrir esto a través de las redes sociales.
Ya hoy en día los muchachos no escriben, sino que todo es por internet, todo lo escriben por internet. Algunos utilizan las cartas, eso es muy esporádico, pero sobre todo escriben por internet. Entonces, esté pendiente. Si comienza a hablar mucho de la muerte, puede ser un indicativo. No estoy diciendo que todo el tiempo, pero puede ser un indicativo. Otro cuarto indicativo es prepararse para morir. Es decir, comienza a ordenar sus cosas, a regalar sus pertenencias, a hacer cartas de despido. En fin, eso hay que prestarle atención. La depresión es otro indicativo. Cambio súbito de conducta. La persona se puede volver violenta. Séptimo, la melancolía, una tristeza profunda. Octavo, el retraimiento. Estoy hablando de los indicativos para las tendencias suicidas. Noveno, encontramos síntomas somáticos. Es decir, la persona no duerme, se la pasa durmiendo todo el tiempo, maneja los dos extremos. Décimo, fatiga. Y la 11, que ya lo mencionaba, redactar una carta. También vimos por qué una persona piensa quitarse la vida. Dijimos que en primer lugar, ruptura familiar, es decir, el divorcio. Una ruptura familiar aumenta el estrés del adolescente y del joven por el sentido de separación y de soledad que le produce la separación o el divorcio de sus padres. Padres, por favor, padres, por favor. Segunda causa o razón de pensamientos suicidas, la depresión. La persona con depresión clínica puede tener una tendencia a suicidarse. En las personas que sufren gravemente de depresión, el pensamiento de suicidarse es continuo y si no se le presta ayuda si no se le presta pronta ayuda, puede llegar a convencerse que es la única salida a su depresión. Tercera causa, escape. La mayoría de personas con tendencia suicida quieren escapar de lo que consideran una situación intolerable e insoportable. Y en esto hay dos ingredientes importantes para los que empiezan a pensar en quitarse la vida. A ellos les embarga primero una desesperanza y segundo un razonamiento defectuoso. Pero la razón por la cual pierde la esperanza es que la persona no está razonando con cuidado y con claridad. Es decir, una persona llena de depresión, de angustia, de dificultad, no piensa bien las cosas. Y poníamos el ejemplo de Elías, un hombre de Dios, fíjese usted, un hombre que hacía descender fuego del cielo. Eso significa que no solamente los que no tienen una vida espiritual muy profunda pueden sufrir ataques de pensamientos suicidas. Este era un hombre de Dios, que Dios lo escuchaba, que hacía milagros. Se le llama incluso en la Biblia con el remoquete del profeta del fuego, porque era un hombre que hacía descender fuego del cielo. Pero fíjese usted, sufrió una depresión y quería morirse. Decíamos que posiblemente Elías tuvo pensamientos suicidas. Porque ellos creen que es una manera de escapar, porque no razonan bien, no piensan bien. Por eso necesita la compañía y la ayuda de otras personas. Cuarta causa, pérdida. Para algunos la muerte de un ser querido, padre, madre o amigo íntimo parece ser demasiado doloroso para aguantarlo. En esos momentos la persona que sufre puede pensar en el suicidio. En quinto lugar, sentimiento de culpabilidad. El suicidio es muchas veces el intento de la persona de asumir control sobre el castigo por un pecado u otra falta por las cuales se siente culpable. La persona escoge ser víctima de su propio castigo con demasiada frecuencia. El suicidio se convierte en el castigo definitivo. Atención, otra razón para una persona pensar quitarse la vida. Cuando una persona intenta suicidarse, llama la atención como pocas otras cosas pueden hacerlo, porque los demás se asustan, se sienten culpables, preocupados o desconcertados. Cuando antes no le hacían caso a la persona, ahora la llenan de atenciones. En estos casos, el intento de suicidio muchas veces el grito desesperado, no solo por conseguir atención, sino también para que le ayuden. Puede ser la manera en que la persona diga: sufro, estoy desesperado, no sé cómo sobrellevar esto y necesito ayuda. Por favor, alguien présteme atención. El problema es que trágicamente a veces el grito pidiendo ayuda llega demasiado lejos, va demasiado lejos y es fatal. Séptimo, manipulación. Aunque esta causa es parecida a la anterior, esta razón para intentar el suicidio es para lograr más que la atención. Hay un objetivo o acción que la persona busca, el anhelo de obtener una reacción que de otra manera
según la persona, parece imposible de lograr. El intento de suicidio puede ser la carta triunfadora que se juega después, cuando ya las demás se han jugado. Otra razón o causa de pensamiento suicida es la venganza. A veces hay personas que se sienten tan deprimidas por haber sido lastimadas por alguien, que su deseo de lastimarlas también anula su deseo de vivir. El suicidio como venganza va dirigido generalmente hacia un amante, progenitor o figura paterna o materna. Y por último, expresión de amor. Los sentimientos amorosos en los adolescentes y jóvenes adultos son muchas veces extremadamente intensos y leales, al punto que la terminación de una relación romántica, un divorcio, la muerte de un ser querido, asesta un golpe destructor al rechazado. Sus emociones quedan paralizadas y sus esperanzas para el futuro son destruidas. Su enfoque total es el objeto de su amor perdido. Entonces su última expresión es una torcida proclamación de su amor, el sacrificio de sus vidas. Este es, hermanos, el resumen de lo que nosotros ya vimos en la lección anterior. Entonces entramos, por eso corrí un poquito para tratar de avanzar en esa mañana. Entonces entramos al tema de la segunda parte, reitero, de este tema, el suicidio, segunda parte. Hoy vamos a mirar la perspectiva bíblica de los pensamientos y tendencias suicidas. Digamos inicialmente que la Biblia contiene muchos relatos de personas que se vieron frente a grandes dificultades y que soportaron grandes cargas. Por ejemplo, tenemos el caso del salmista Asaf, como lo menciona el Salmo 73:14. Pues ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Imagínense lo que eso significaba para este hombre. Es más, todos recordamos que el Salmo 73 tiene, el tema es de por qué a los malos sí les va bien. Porque eso es una cosa que a veces Satanás ataca en la mente de un cristiano, o puede ser un pensamiento nuestro también. Que si yo amo al Señor, si yo sirvo al Señor, si llevo tantos años sirviendo al Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero si otras personas que yo conozco que son malas, que son adúlteros, que son pecadores, no les pasa nada y al contrario, les va bien en todo. Bueno, Asaf pensaba lo mismo. Y en ese mismo salmo el Señor le da la respuesta. Pero fue una persona que vivió, que soportó una gran prueba cuando decía: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miremos también lo que decía Job. Esto sí es bueno escucharlo. De una persona, hermano, que sufrió como ningún otro, según el registro bíblico. Job capítulo 3, verso 3 y 11 al 13. Estamos viendo que la Biblia nos muestra relatos de personas que se vieron frente a grandes dificultades y soportaron grandes cargas. Job decía, verso 3:3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Versículos del 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Es decir, ¿por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Es decir, ¿por qué me alimentó con sus pechos? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Este es un hombre que está expresando con estas palabras una carga, una depresión, una tristeza muy grande. Lo que quiero mostrar con estos ejemplos bíblicos es que desde la caída del hombre, el ser humano en todos los tiempos ha experimentado grandes dificultades y ha soportado grandes cargas emocionales. Es decir, esas experiencias y esas situaciones no son nuevas. Hoy pues tienen otros ingredientes por el entorno, por el aspecto social, por muchos aspectos, ¿verdad?, que afectan la vida de la persona. Pero las personas en todos los tiempos y siervos del Señor y personas de Dios han pasado por momentos difíciles. El problema muchas veces es que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles creemos que nadie ha sufrido como nosotros y que mi sufrimiento no tiene comparación, que yo soy realmente el que estoy sufriendo como nadie. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, los testimonios de la mañana de hoy, o lo que mencioné de la prueba que están pasando nuestros hermanos, usted tendrá que decir, no, pues es que lo mío es una piñata comparada con lo que están sufriendo los hermanos. ¿Ve? O sea, es que en ese aspecto somos, incluso se puede decir, tan egocentristas, pensar que solamente nosotros sufrimos. Nadie puede desconocer que hay sufrimiento,
que hay pruebas. Hermano, no importa que usted o esté o no esté en los caminos del Señor, vamos a sufrir en esta vida, eso es una realidad. Eso es una realidad. El asunto es que a veces cuando nos pasa, nosotros magnificamos, por decirlo de alguna manera, y somos extremos en el manejo de nuestro sufrimiento, que abre puertas precisamente a condiciones en que el pensamiento suicida pueda llegar. Entonces les quiero mostrar con esto, y solamente he mencionado 2 casos, que la Biblia registra de personas que tuvieron grandes dificultades y que soportaron grandes cargas. Ahora, de hecho, la edad también afecta mucho, porque cuando un muchacho, un adolescente, un joven, no tiene la madurez para darse cuenta que hay cosas que no son importantes, trascendentales, que lo que hoy se magnifica en el mundo, por ejemplo, el culto al cuerpo, porque yo soy fea, porque yo soy feo, porque soy barrigón, porque tengo la nariz así, porque tengo la cara así. Luego usted se va a dar cuenta que eso no tiene mayor valor en esta vida. Lo que pasa es como estamos viviendo en un mundo que está creando estereotipos. Y como ya vimos en las redes sociales, alimentan esos estereotipos del mundo. Entonces, por una situación de esta, que mire que yo soy así, que mi cuerpo es así, que yo soy pequeño, que yo soy flaco, entonces comienza a abrir puertas para que su condición llegue al extremo de tener pensamientos suicidas. Pero los sufrimientos del ser humano siempre van a suceder, siempre van a pasar. Y qué triste que estemos pensando por cosas tan triviales, que luego usted se va a dar cuenta, insisto, querido joven, querido adolescente, que eso no tiene mayor valor, mayor importancia para otras cosas importantes que sí son necesarias en esta vida. Como lo dijimos en la primera parte de este tema, no solamente la Biblia registra que hubo personajes que se vieron frente a grandes dificultades y soportaron grandes cargas. La Biblia también contiene relatos de suicidios, y voy a recordarlo. Mencionamos el tema antes, lo mencionamos en el tema anterior, pero lo mencionamos hoy. Uno de los casos más conocidos es el de Judas, quien se quitó la vida ahorcándose. Vamos a recordarlo. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado el Señor Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. También tenemos el caso del rey Saúl, quien se lanzó sobre su propia espada antes de caer prisionero de los filisteos. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos 4 y 5. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Entonces aquí vemos el caso de 2 personas en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento, que se quitaron la vida. Cuando leemos estos relatos, nos damos cuenta que ninguno de estos casos, y eso sí es importante mirarlo, la Biblia suaviza ni presenta el suicidio como algo romántico, como Romeo y Julieta, ¿verdad? No, y menos aún lo aprueba. Al contrario, la Biblia repetidamente y constantemente recalca la santidad de la vida humana y la convicción de que es el Señor a quien le corresponde darla y a quien le corresponde quitarla, no es a nosotros. Eso sí es importante recordarlo. Claro, si usted se quita la vida, está claro, si usted se quita la vida, usted se va para el infierno. Ese va a ser su despertar. Porque el único que tiene derecho a quitarle la vida fue el que se la dio, que es Dios, nadie más. Por eso la Biblia, como ya mencionaba, no presenta el suicidio como algo digno de imitar. Incluso utilicé la palabra como algo romántico. No, al contrario, la Biblia no suaviza
el tema de que el suicidio es algo grave. Es lo más grave que puede haber. ¿Ve? Porque el único que tiene derecho a quitarla y a darles el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Y el texto que leíamos de la lección anterior, Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora bien, en vista de estos principios, el suicidio no es de ninguna manera la voluntad de Dios, de ninguna manera. El que dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, quiere que sus hijos se acerquen a Él para encontrar esperanza, fuerza y un sentido de propósito, en lugar de dar fin a sus vidas en su desesperación. Lo que el Señor quiere que usted aprenda a descansar en Él, a confiar en Él, a creer en Él, a esperar en Él. Primero nos advierte una verdad que usted debe conocer. Yo no le doy derecho, dice Dios, de que usted se quite la vida. Usted no tiene el permiso mío para hacerlo. Y si lo hace, las consecuencias serán muy terribles para usted. Pero ¿qué hago entonces, Señor, con esta prueba? Bueno, venga a mí, descanse en mí. ¿Se atreve a creer en mí, a poner su confianza en mí, a creer en mi palabra, en mis promesas, en que yo soy el Dios eterno, el todopoderoso, el que dice la verdad? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, por favor. Bueno, esto daría lugar a otra pregunta interesante también. ¿Son los pensamientos, las tendencias o los intentos suicidas pecados imperdonables? No estoy hablando del suicidio en sí. Retomo la pregunta para que lo entendamos mejor. ¿Son los pensamientos, las tendencias o los intentos suicidas pecados imperdonables? La respuesta es no. Este pecado tiene perdón. Pero lo que sí debe quedar claro a la luz de la Biblia es que lo más posible es que la persona que se suicida finaliza su vida con un pecado que, por ser lo último que hizo, no puede confesar ese pecado y no puede ser perdonado. Por eso decimos que la persona que se suicida se pierde eternamente. Porque dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso está claro. Eso está claro, no hay ninguna duda al respecto. Muy bien. Estoy viendo la perspectiva bíblica del suicidio. Vamos a mirar ahora los pasos a la luz de la Biblia, la palabra del Señor, para encontrar solución a los pensamientos y tendencias suicidas. Voy a ampliar lo que acabo de decir. Primero, ponga su confianza en Dios. Si está pasando por un momento difícil en su vida emocional, psicológica, familiar, económica, física, de autoestima, el Señor le invita a que ponga su confianza en Él. El libro de Salmos 62, 5 al 7 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Para cuántos Dios es su esperanza? Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Qué palabra tan hermosa, es mi refugio. Escóndase detrás de Jesús, de su palabra, de sus promesas, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Dice: es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por eso, amiga y amigo, hermana y hermano, cuando se siente en el mar de la angustia, recuerde que otras personas que conocían a Dios han pasado por esa misma experiencia de desesperación, pero encontraron salida a su desesperación poniendo la confianza en el Dios del cielo. Job, está el caso de Job, que lo perdió absolutamente todo en un momento. Pudo haberse desesperado como su esposa, que incluso le insinuó que se matara. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Esta señora no supo analizar bien las cosas.
Hermano, indudablemente nadie ha sufrido, aparte de Jesús, lo que sufrió Job. Que le mataran a sus 10 hijos, que lo perdiera absolutamente todo después de ser un hombre rico. Y era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese ejemplo nos muestra que nosotros podemos soportar situaciones difíciles si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Jesús. Es una decisión, es un acto de fe. Es indudable, usted no vio a Jesús. Es un acto de fe y de decisión suya. ¿Qué? ¿La alternativa es quitarse la vida? Usted tiene otra alternativa, muchísimo mejor que esa, y es poner su confianza en el Dios del cielo. Es entregarle a Él su carga, su lucha, su dificultad. Tanto bendecimos el nombre del Señor en la mañana de hoy. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Es que todos los hombres del Señor pasaron por momentos difíciles, hermano. Jeremías, como lo vimos hace poco en una enseñanza aquí, titulada La seducción de Dios, pasó por una gran depresión y encontró esperanza cuando puso su confianza en el Dios del cielo. Sus palabras describen su honestidad, sus sentimientos. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, verso 19 al 24. Mire lo que decía este hombre que pasó por un momento difícil, pero puso su confianza en Dios. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Es decir, lo ilustra con dos elementos amargos que no se pueden soportar. Por eso decía, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Espere, hermana, espere, hermano, que el Señor le va a dar la victoria. Tenga la seguridad que el Señor le va a dar la victoria. Espere, confíe en el Señor. Y luego dice un texto del cual nosotros todos nos identificamos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, verso 23, nuevas son cada mañana. ¿Sabía usted que Dios nos da tantas cosas que no nos damos cuenta? Porque dice, y lo que Dios dice es la verdad, que nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, todos los días nosotros recibimos una bendición de parte del Señor. El solo hecho de que usted tenga vida, que abra los ojos a un nuevo día, es ya una bendición y misericordia de parte del Señor. El hecho de que usted tenga pan en la mesa ya es un acto de misericordia de parte del Señor. ¿Lo creemos, hermana y hermano? Verso 24, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Primer paso para encontrar solución a los pensamientos y tendencias suicidas: ponga su confianza en Dios. Es un acto de fe. Confíe en el Señor. Siempre piense que el Señor quiere lo mejor para usted. Segundo, aunque eso puede incluir el sufrimiento también, recobre la esperanza perdida. Cuando creas que ha perdido toda esperanza, cuando parezca que no vale la pena vivir, necesita conocer a aquel que lleva sus cargas, necesita conocer a Jesús. Él quiere ser el pastor de su alma. Su consuelo y compasión están disponibles para todo el que haya perdido la esperanza. Por eso Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levante sus manos y dele gracias al Señor por esa palabra en esta mañana. Venid a mí si usted está cargado, cansado de tanto sufrimiento. El Señor te invita a que vayas a Él, que aprendas a descansar en Él, a confiar en Él. La última palabra en tu vida no la tiene ninguna persona, no la tiene el diablo, no la tiene nadie en esta tierra. La última palabra en su vida la tiene el Dios del cielo, si usted confía en Él. No crea que todo está perdido.
Aleluya. Ha perdido la esperanza, recóbrela en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se sienta cansado y al borde del abismo, usted se pregunta, ¿cómo puedo encontrar esperanza o paz para mi alma? Permita darle las siguientes 4 verdades que le van a ayudar a vivir en libertad. Primera verdad: Dios quiere ofrecer soluciones reales a sus problemas. Aquel que creó el universo con todas sus complejidades, aquel que lo creó a usted con todas sus complejidades, sabe cómo arreglar cualquier cosa que no esté funcionando bien en su vida. Él le dará la dirección que necesita para seguir por el camino por el que tiene que andar. Por eso Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propia capacidad. Nosotros somos demasiadamente limitados. ¿Por qué fue que el Señor nos dijo: separados de mí nada podéis hacer? Por nuestras limitaciones. A veces cuando el Señor permite que obtengamos algunas cosas, ya sea intelectuales, económicas, laborales, a veces nos creemos los dueños del mundo, los artífices de nuestro destino. Pero no es sino que el Señor nos toque con una enfermedad, por ejemplo, para que evidenciemos lo frágiles que somos nosotros, lo limitados que somos nosotros, que no somos los dueños del mundo como creemos y los artífices de nuestro destino como muchas veces hemos pensado, que somos demasiado débiles, que una simple enfermedad nos puede bajar de las nubes, que un simple diagnóstico médico nos puede bajar de las nubes, para tener que levantar los ojos al cielo y decirle: ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es verdad, separado de ti nada puedo hacer. Aleluya. Dice el verso 6 de Proverbios 3: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Segunda verdad: Dios le ama con amor incondicional. Dios nos ama con un amor tan grande que Él se ha comprometido a buscar lo mejor para nosotros, incluso dentro de las pruebas y dentro del sufrimiento. Porque el hecho de que Dios busque lo mejor para nosotros no significa que no vamos a sufrir. Hermanos, todos sufrimos, por favor, no se crea el único. Es que nadie ha pasado ni está pasando por lo que yo estoy pasando. Olvídese. Si es verdad, su prueba, insisto, puede ser muy grande. Pero eso no es para que usted se llene de desesperanza, de angustia, de tribulación y ya esté pensando en hasta quitarse la vida. No. Porque el amor de Dios con nosotros incluye también el sufrimiento, para que aprendamos lecciones, para madurar, para crecer, para afirmarnos más en Él. Porque muchas cosas más graves no han pasado porque Dios ha tenido control sobre nuestra vida. Sí, usted ha tenido dificultades, pero el Señor ha tenido el control. Sí, el hermano Fabián estuvo al borde de la muerte quizás, pero Dios tomó el control. Por eso me encanta el texto que dice que Dios no permite una tentación o prueba más de la que nosotros podamos soportar. Y juntamente con la prueba, con la tentación, dará la salida. Vuelvo a insistir, el Señor conoce sus límites, o le insisto más bien, el Señor conoce sus límites. Sabe hasta dónde lo puede estirar a usted. Pero detrás de eso está el amor de Dios con usted, hermano. Está el amor de Dios con usted. Todos amamos a nuestros hijos, los amamos, pero a veces necesitamos disciplinarlos. ¿Sí o no? Y a veces ellos hacen como hacemos nosotros, o nosotros hacemos como hacen ellos. ¿Ha visto a su hijo así? Usted lo castiga. A veces nosotros estamos así.
Pero usted sabe que esa disciplina es necesaria para él. Usted no lo ha dejado de amar. La disciplina no significa que lo ha dejado de amar. Usted entiende que eso es necesario para él. Para que vaya entendiendo, por ejemplo, lo que es bueno y lo que es malo. Para que vaya entendiendo que él tiene responsabilidades. Bueno, así es el Padre Santo con nosotros, el Padre del cielo con nosotros. A veces permite pruebas, sufrimientos. Y no es que el Señor le esté pasando factura de ningún pecado pasado. Porque si usted se arrepintió, el Señor lo perdonó. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. Y decíamos hace 8 días, creo, o hace poco decíamos, que Dios es el único que tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Hermano, que eso es una cosa maravillosa. El único ser que tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Y nosotros podemos lograrlo con la ayuda del Señor, aunque sea difícil. Porque usted, ¿cuánta gente lo ha ofendido a usted o la ha ofendido a usted? Y usted lo ha perdonado, pero cada vez que lo vea, ay Dios, es que me acuerdo lo que me hizo. Ya porque tengo a Jesús. Ya porque soy cristiano, pero si no, ¿sabe que con el Señor no es así? Dice que Él se olvida por completo de nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Él nunca más se acuerda, nunca. Tiene la capacidad de nunca más acordarse. Y cuando nos mira, cuando usted le pide algo, estamos en sufrimiento y Él no se está acordando de nuestros pecados, que lo llevó a la cruz del Calvario, Él que lo llevó a humillarse, a bajarse del cielo. No, porque Él se olvida. Es decir, el Señor nos ama. Hermano, hermana, el Señor te ama. Adolescente, joven, el Señor te ama. Oh, denle un fuerte aplauso al que nos ama. Para el que está teniendo pensamientos suicidas o intentos suicidas, el Señor te ama. Y mire lo que te dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. El amor del Señor no es hasta aquí nomás. El amor del Señor a nosotros es eterno. Amén. Es un amor eterno. Y luego dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces la segunda verdad, si usted está teniendo pensamientos suicidas, si usted está cansado y al borde del abismo, es Dios le ama con amor incondicional. Tercera verdad, Dios ofrece solución al mayor problema que usted tiene, y esto para las amigas y amigos. El mayor problema que usted tiene no es ese sufrimiento que lo está afectando hoy, no es ese dolor, esa tristeza, ese decaimiento, esa depresión, esa falta de autoestima. Su mayor problema es el pecado. Ese es su mayor problema. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, tanto que el Señor dijo en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aunque el pecado nos separa de Dios, Jesús no desea que estemos separados de Él. Él desea tener una relación profunda con usted. Jesús, siendo Dios, tomó la forma de hombre, vino a la tierra, vivió con una vida sin pecado y sin embargo decidió pagar el precio por nuestros pecados. Cuando fue crucificado, su sangre fue el precio que pagó por el perdón de nuestros pecados. Por eso hoy usted puede recibir el perdón si se humilla de corazón, si confiesa sus pecados y confía en Jesús como su Salvador y Señor personal. Por eso dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarta verdad, si está cargado y cansado y si ha tenido pensamientos o intentos suicidas,
Dios le ofrece paz duradera a través de una relación con Jesús que cambiará su vida. Luego de pedirle perdón al Señor, reconociendo que ha pecado contra Él, que ha vivido alejado de Él, usted lo debe recibir en su corazón como Salvador, pero también como Señor. Le estoy hablando ya entonces de las condiciones que el Señor pone para aquel que todavía no tiene a Jesús en su corazón. La palabra Señor significa un amo, un gobernador, un dueño. Por eso le pregunto, amiga y amigo, ¿cree que Jesús le puede ayudar? Indudablemente que sí. ¿Cree que el Señor le puede ayudar con sus cargas, con su sufrimiento, con su depresión, con su tristeza, con su angustia, con su soledad, con su vacío? Claro que sí. Pero usted debe recibirle como Salvador y Señor. ¿Está dispuesto entonces a entregar su vida al Señor, sabiendo que Él es el único digno de confianza y que hará lo que es mejor para usted? Jesús le ha demostrado su amor verdadero. Por eso usted puede confiar y descansar en que Jesús le dará sentido a su vida, que le guiará la verdad y le enseñará el camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, la solución para usted se llama Jesús. La solución para usted no es quitarse la vida. Ese es el peor, el más grave y el más terrible error que usted pueda cometer. Jamás se le olvide cuando le vengan pensamientos suicidas. Si usted lo hace, su alma irá directamente al infierno. Directamente. No hay nada que hacer. Esa no es la solución. Al contrario. Es la peor decisión que usted pueda tomar. Pero el Señor, más que yo, el Señor le invita a confiar en Él, a creer en su palabra. Recuerde, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Lo que Dios promete lo cumple. Si Él te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted viene a Jesús, el Señor le ayudará, le dará descanso, le dará tranquilidad, le dará la paz que solo Él puede brindar. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Cuántos creemos que Dios es bueno con nosotros? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Quiero terminar esta enseñanza dándole 7 razones bíblicas para decirle no al suicidio. De manera rápida. Primera razón para no quitarse la vida. El suicidio niega la paz interior que Dios ofrece. Filipenses capítulo 4, el que leímos al principio, versos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Si vamos al original, la palabra significa, hay un afán natural. Usted se afana cuando su hijo se enferma. Eso no es pecado. Se afana cuando lo echan del trabajo. Eso no es pecado. El pecado es cuando usted se desespera al extremo de creer que ya no hay nada que hacer y que la mejor solución es quitarse la vida. Por eso el Señor dice, por nada estéis desesperados. Por nada. ¿Cómo así? Sí, por nada estéis afanosos, sino al contrario, le agrego yo, sean conocidas vuestras peticiones, el pliego que usted le tiene, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, que significa fe. Y mire el texto que viene: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo entender que Job, después de perderlo todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y se postró y adoró y dijo, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Cómo entender eso? Es que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es lo que necesitamos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es lo mismo. El Señor quiere guardar sus pensamientos.
Y hay un texto maravilloso que dice: llevando cautivo todo pensamiento contrario a Cristo Jesús. Porque uno de los grandes problemas en un lugar que es un campo de batalla es nuestra mente. Nuestra mente es rápida. Por ejemplo, un familiar salió de viaje y él quedó de llamarnos a tal hora, y pasa 1 hora, 2 horas y no llama. ¿Se estrellaría? ¿Se volcaría? ¿Sería que el avión se estrelló? Comienza a angustiarse. Hermano, por Dios, entréguele esos pensamientos a Cristo. El Señor guardará vuestros pensamientos. Mira, hermano, el que toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestra vida. Pero este texto es extraordinario. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ante un mal pensamiento, cite la palabra: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en las manos de Dios y nadie nos arrebatará de las manos de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Entonces, primera razón para decirle no al suicidio: el suicidio niega la paz interior que Dios ofrece. En segundo lugar, el suicidio rechaza la soberanía de Dios acerca de la duración de la vida. El Salmo 139, 13 al 16 nos muestra cómo el Señor tiene control de nuestra vida y sabe cuándo nacemos, incluso antes de nacer nos conoce y sabe cuándo es el día de nuestra muerte. Es decir, con darle una palabra de esperanza, quizás muchos de nosotros no vamos a ver la muerte, porque Cristo viene pronto por la iglesia, y de pronto nos vamos, o sea, en el sentido del tiempo, nos vamos en el rapto de la iglesia y no vamos a ver muerte física. ¿Lo cree usted, hermana y hermano? Por eso no compre el cajón todavía. Dice el salmista David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, es decir, allá en el vientre de la mamá y entre el tejido de lo más profundo de la tierra. Pero mira el verso 16: mi embrión. Por eso el cristiano está en contra del aborto, porque eso que hay ahí no es una masa de carne y sangre. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, hermano, nosotros ya veníamos, ¿cómo se llama eso? Libreteados. Porque dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabía usted que el Señor había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo? Por favor, eso es grande, hermana y hermano. Ese texto, para no detallarlo, es maravilloso. Entonces, usted no se va a morir el día que usted crea o que el diablo crea. Usted se va a morir el día que Dios lo planificó. Por eso, al único que el Señor le dio un extratiempo, ¿se acuerda quién fue? El rey Ezequías. El alargue, le dio un alargue, porque el Señor le dijo: arregla tu casa, porque vivirás, porque morirás y no vivirás. Ay, Señor, yo he sido bueno, por favor, yo me he portado bien, todavía no me lleve. El Señor dijo: listo, le dio 15 años más. Hermano, pues ese hombre casi termina en el infierno, dejándonos una lección a nosotros, que uno se muere el día que Dios sabe que nos tenemos que morir. Pero no es usted el que va a determinar eso, es Dios el que lo va a determinar. Por eso el suicidio rechaza la soberanía de Dios acerca de la duración de la vida. Tercero,
El suicidio rechaza la autoridad que Dios tiene sobre la vida. Porque el Señor dijo en 1 Corintios 6, 19: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Cuarto, el suicidio rechaza el mandamiento de Dios de no cometer homicidio. Deuteronomio 5, 17 dice: no matarás. Eso incluye el suicidio. Quinto, el suicidio rechaza la capacidad que Dios tiene de sanar sus heridas. Jeremías 17, 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sexto, el suicidio rechaza el plan que Dios tiene para darle esperanza. Jeremías 29, 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y por último, el suicidio rechaza el poder que Dios ya le ha dado de ser una persona espiritual. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted es un ser espiritual. Somos seres espirituales. El día que el Espíritu vino a nuestro espíritu, le dio vida. Y ahora andamos no por fe, no por vista, no en la carne, sino por fe y en el Espíritu. Usted es un ser espiritual. Las circunstancias externas no nos pueden hacer olvidar eso, hermano. Que nosotros dependemos de Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que Dios conoce los detalles más íntimos de nosotros. Nunca se le olvide algo que yo he mencionado aquí muchas veces. Él dice que todos los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Uy, hermano, eso es tremendo. Usted lo ve como algo anecdótico, pero la verdad para mí me parece profundo, que incluso tanto es así que todos los días utilizo ese texto para mencionárselo al Señor. Cuando pido por la iglesia: Señor, tú dices que tú conoces, que tú tienes contados los cabellos de todos los hermanos de la iglesia, incluso a los que se les está cayendo. Tú los conoces, Señor, tú los conoces, Señor. Es decir, el Señor nos conoce en detalle, hermano. Los detalles más pequeños, ese es el mensaje. Los detalles más pequeños de nuestra vida, el Señor lo conoce. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No somos desconocidos para Dios. Su problema no es desconocido para Dios. Su aflicción no es desconocida para Dios. Su tristeza no es desconocida para Dios. Su dolor no es desconocido para Dios. Lo único que debemos hacer es confiar en el Señor. Es depositar nuestra vida en las manos de Él. Es no dejarnos dominar por las circunstancias externas. Yo no estoy diciendo que desconozca una realidad. Eso no es así. Hay una realidad. ¿Cómo yo voy a decir que no estoy enfermo si estoy enfermo? ¿Sí o no? No, yo no tengo nada, pero si es que me está doliendo. Tengo un dolor y le estoy pidiendo al Señor que me sane. Tengo una enfermedad y le estoy pidiendo al Señor que me sane. Pero eso no es lo que impera en mi vida. En mi vida impera es mi confianza en el Dios del cielo. Porque, hermano, mire, así usted no está enfermo, usted se puede morir completamente sano. ¿Sí o no? Usted lo único que necesita para morirse es estar vivo. ¿Sí o no? Es estar vivo. Así que nunca se le olvide, nuestras vidas están en las manos de Dios. Póngase de pie, por favor, y dígale: Señor, mi vida está en tus manos. Mis sufrimientos están en tus manos. ¿Por qué no trata de hacer de manera práctica, diría yo, el texto de Mateo capítulo 11 versículo 28? Venid a mí los que estáis trabajados. Cierra sus ojos, por favor, para que no nos interrumpa nada. Y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dígale: Señor, te entrego mi tristeza, mi sufrimiento,
mi dolor, mi angustia. Te entrego, Señor, aquello que está produciendo en mí depresión. Te entrego mi desesperanza. Te entrego el problema familiar, el problema matrimonial. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi necesidad de mi carencia. Te entrego mi soledad. Te entrego mis deudas. Te entrego todo, Señor. Yo no quiero seguir siendo dominado por estos pensamientos que me atribulan, que me desesperan, que me acongojan. Yo quiero confiar en ti, Señor. Tú me acabas de decir en esta mañana a través de la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ojalá nunca vuelva a su mente el pensamiento de quitarse la vida, ni siquiera por accidente. No tenemos derecho a hacerlo. Y negaríamos muchas cosas de la palabra y de realidades espirituales que tenemos nosotros. ¿Por qué no le entrega al Señor sus cargas? La Biblia también dice: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Vamos, entregue su carga al Señor. El Señor tiene el control de su vida.